Primero que todo, agradecer a todos los presentes por la asistencia al seminario de ambientes virtuales de aprendizaje. Hoy tenemos el gusto de tener al profesor Oscar, de todas maneras ahorita, y como moderador al profesor Darío. Solamente para recordar que la exposición tiene un espacio de 30 a 40 minutos y 20 a 30 minutos de preguntas. Muchísimas gracias, profesor Darío. Vale, profe, muchas gracias. Gracias al profe Hermínsul, el profe Joan por estar detrás de cámaras. Y bueno, al profe Oscar nuevamente bienvenido. Chévere tener invitados de otras partes. Hemos desarrollado este seminario tanto con profesores propios de la universidad y es un gusto cuando vienen de fuera, como en este caso lo es, le damos la bienvenida. Y más, pues, siendo un compañero, es un colega, es un ingeniero electrónico, magíster en teleinformática. Actualmente es el director académico de desarrollo multimedia de la Facultad de Estudios a Distancia, docente, investigador, y bueno, nos acompaña desde el área de ingeniería, donde tiene más de 15 años de experiencia. Así que las cosas de ingeniería, desde las propuestas de las tecnologías de la información y comunicación serán bienvenidas. Profe Oscar, cuéntenos, ¿cuál es su cuento en este día? Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes y compartir un poco de conocimiento. Como les comentaba hace unos instantes, es un espacio de compartir experiencias eh, y sembrar unas pequeñas inquietudes que hemos desarrollado al interior de la universidad. Y en este encuentro, pues vamos a trabajar sobre el diseño tecnopedagógico en contextos de aprendizaje y didáctica en la educación virtual. ¿Quiénes somos? Primero que todo, pues hago parte de la Facultad de Estudios a Distancia. Esta es una facultad que tiene programas netamente a distancia dentro de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual contiene procesos de presencial y procesos a distancia, los cuales se han visto vinculados muy fuertemente durante la pandemia y ahora en pospandemia, pues hemos liderado y empujado un poco el carrito de la educación a través de las tecnologías. Somos una institución pública de orden nacional y en contexto, pues básicamente atendemos docentes, perdón, estudiantes de carácter civil, a pesar del nombre de Universidad Militar, nuestro perfil es más o menos un 70% de personal civil y un 30% de personal adscrito a las fuerzas militares. Entonces, dentro de esto, pues vamos a hablar sobre alguna introducción al diseño tecnopedagógico, ese rol del docente y ese rol del estudiante en este contexto, basado o profundizado en una metodología a distancia, una metodología virtual, la cual pues es la que normalmente nos atañe de parte de la facultad. Y vamos a ver algunas estrategias de incorporación, algunos desafíos, algunas herramientas y unos procesos con los cuales nosotros trabajamos con nuestros estudiantes en una iniciativa desde la parte tecnopedagógica en la cual hemos desarrollado. Entonces, para iniciar, pues la tecnopedagogía, y como ustedes miran esta diapositiva o este slide, hemos visto la incorporación de muchas herramientas y muchos elementos que antes eran cotidianos de nuestro quehacer, tableros, libros, la impresora, y muchos de ellos han desarrollado o se han desarrollado desde lo digital para compartir y para interactuar en nuestra sociedad. Y estos componentes y post pandemia, pues hemos visto aún más esta interacción. Entonces, muchas de las herramientas que antes utilizábamos, que eran de contexto eh, general y que eran físicas, pues las hemos trasladado a la virtualidad. Entonces, la tecnopedagogía busca pues dar respuesta desde la parte pedagógica al impacto que tienen las herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas iniciativas en las cuales la tecnología aporta a la educación y esta potencia desde su propio fin,
pues el desarrollo de ciertas actividades, pero lleva un reto, y es cómo nosotros como docentes y los estudiantes pueden aportar o soportar esta tecnología para hacer procesos efectivos de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de tecnopedagogía es cómo la tecnología aporta al proceso de aprendizaje, pero sin olvidar que la tecnología por sí sola no es el componente importante en la educación, sino es el proceso de enseñanza y aprendizaje como tal el que nos va a potenciar ese proceso de enseñanza a través de estos métodos prácticos, los cuales pues llevan a potenciar este proceso. Entonces, algunas concepciones que empezamos a trabajar son, por ejemplo, tecnologías de la información y el conocimiento, que se han difundido y un poco se ha generalizado esta palabra para todo lo que tiene que ver con tecnología y un poco los procesos de innovación y transformación digital, abarcan esta tecnología, pero hay una subdivisión de este gran acrónimo como de TIC que se transfiere a tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, una es la tecnología de la información y las comunicaciones, y la otra es la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Son todas estas herramientas que se volcan en el proceso de aprendizaje y en la apropiación del conocimiento de las personas. Y TEP, que son las tecnologías de empoderamiento y participación, que son con las cuales las personas influyen en sus grupos o en sus ámbitos de trabajo para compartir ese conocimiento que están adquiriendo. Entonces, el proceso no es solamente en el uso de las tecnologías, sino como estas tecnologías permiten apropiar ese conocimiento, y después de que obtengo este conocimiento, cómo participo yo en mis comunidades para poder trabajar con él. Entonces, dentro de esas nuevas concepciones aparecen educación en línea, los contenidos, cómo desarrollar actividades, el concepto de formación flexible, conceptos de educación accesible, la educación universal, democratizar la educación, el tema de las barreras, que ya no vamos a tener barreras físicas ni en tiempo, nuevos elementos como interacciones sociales, cómo interactúo yo con otras, participación, procesos de literacy, procesos de e-research, investigaciones electrónicas, contextos de aprendizaje significativos, construcciones colectivas, aplicaciones prácticas, cambios de paradigmas, políticas, nuevos lineamientos, como son los resultados de aprendizaje, conocimientos y transformación en contextos. Y la pregunta de todas estas concepciones es, ¿cómo lograr que todo esto, desde un entorno de aprendizaje virtual a distancia, mediado por tecnologías? ¿Cómo lo logramos? Ustedes, Estaba hay haciendo alguien hablando por acá. muy muchacho. No sé si me ayudan a silenciar. Profesor Minsul, creo que usted tiene el Pues ya me iba a ir control para cuando silenciarlo, por favor. no, para que y a eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, Gracias. Continúe, profe Oscar. el contexto es cómo estas tecnologías o cómo hacemos nosotros para que estas nuevas concepciones y las incorporamos en nuestros ámbitos de clase. Pueden ser presencial, pueden ser virtuales, pueden ser híbridos, porque también han salido diferentes vertientes. Ya no es solamente la presencialidad, la virtualidad, la distancia. Hoy hay clases remotas, hay clases asistidas, hay clases autónomas o hay procesos de formación autónomo, y cada uno de ellos pues tiene una connotación específica dentro de su objetivo, su público objetivo y su realidad. Entonces, aparecen unos desafíos. ¿Cómo desarrollo competencias? No solamente la transferencia de información y conocimiento. ¿Cómo reviso las prácticas de docentes y estudiantes? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo lo mismo desde lo que lo aprendimos hasta que lo estamos transmitiendo o transfiriendo a nuestras comunidades? ¿Cómo utilizamos el tiempo de planeación, preparación de actividades? ¿Cómo yo desarrollo esas competencias o cómo busco yo estos resultados de aprendizaje con las estrategias que estoy colocando dentro de mi entorno de aprendizaje? Y no solamente para los docentes, para los estudiantes también. Los estudiantes es cómo utilizo esos dispositivos, estas aplicaciones web
que no sea solamente para el ocio, que se me vuelvan un fundamento para aprender. ¿Cómo se motiva o cómo me automotivo, por así decirlo, a los estudiantes en elementos como autodirección, responsabilidad, reflexión, los cuales son fundamentales para desarrollar unas habilidades del siglo XXI? La comunicación no es solo síncrona, también puede y debería ser asíncrona, y esto lo vemos en los procesos que se presentaron en pandemia y en muchos procesos de la formación presencial. No concibimos una formación asíncrona, una formación fuera del aula, no ponemos actividades o las actividades que se ponen son restringidas y buscamos desarrollar casi todo nuestro proceso en interacción y control al interior de un espacio sincrónico como el aula. Y esto también aplica para el entorno virtual. No es solamente actividades a través de videoconferencias o actividades a través de sesiones de streaming en la cual puedo tener un elemento de direccionamiento y asesoramiento con nuestros estudiantes. Hay muchas herramientas asíncronas las cuales nos permiten desarrollar e influir en unos buenos comportamientos y en una componentes de reflexión crítica hacia nuestra comunidad. Y por último, pues que no es el menos importante, y es que la educación virtual implica flexibilidad, accesibilidad, pero un elemento y es que no puede ser mediocre. La mediocridad no hace parte de la educación virtual. Por lo menos en el contexto en el cual nosotros estamos, vemos los procesos de aprendizaje de una manera muy responsable. Entonces el estudiante requiere destinar de ciertos tiempos efectivos para su proceso de aprendizaje y no es un aprendizaje de cuando me quede tiempo, sino que hay que generar unos ámbitos, una cultura y unos espacios de aprendizaje en el cual él pueda desarrollar su conocimiento y sus actividades. Algunos de los pilares significativos que nosotros trabajamos es el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo. Entonces trabajamos sobre aprendizaje situado, que en últimas es que esté en contexto y acorde a su realidad, a su cotidianidad y a su momento histórico. Eso quiere decir que no solamente es entregar información, sino que el estudiante en su momento de situacional pueda experimentar y desarrollar su conocimiento y volcarlo en empoderamiento a su comunidad. Elementos como representaciones mentales, aprensión, capaz de resolver una situación problemática dentro de su cotidianidad y un aprendizaje con sentido. Quiere decir que le da sentido o le da significado sobre lo que sabe y cómo y para qué usarlo. Entonces, dentro de esos tres pilares, nosotros nos centramos dentro de nuestro proceso de formación o dentro de esta experiencia de formación en la cual pues estamos trabajando desde la facultad. Algunos elementos importantes, como son el rol del docente en contextos virtuales. Entonces, el docente, nosotros consideramos un elemento que es un docente tutor o un profesor tutor, en donde tiene como diferentes momentos. Entonces, estos momentos se difieren en que el estudiante tiene momentos de interacción con la plataforma, tiene momentos de interacción con los contenidos, tiene momentos de interacción con el docente y tiene momentos de interacción con sus pares, con su comunidad de pares entre estudiantes. Y tiene momentos de interacción fuera de la comunidad universitaria, entonces en su entorno, en su ambiente laboral, en su aspecto social. Y todos esos contextos se reúnen en torno a un proceso de enseñanza. Como rol del docente, pues el docente debe tener cierto manejo de la tecnología, entendiendo que la tecnología tiene como unas cúspides. Quiere decir que un docente puede ser muy experto en una tecnología, pero ser ignorante, si me permiten la palabra, en otra tecnología. Y lo que buscamos es, a través de una escuela de colaboración entre docentes, tratar de unificar y que las experiencias de un docente con las experiencias de otro docente enriquezcan ese proceso de formación y del rol como tal que él está desarrollando.
Dentro de otro rol es el docente diseñador, y a eso lo conocemos como el prosumidor, un perfil que es el docente prosumer, que es un docente que no solamente consume información de la red y la volca a sus estudiantes, sino que también propone dentro de su contexto y experticia información para volcarla a la red. Entonces consume y produce contenidos para nuestra comunidad y para la comunidad en general. Un docente facilitador que ubica estas estrategias de aprendizaje de acuerdo a su grupo de interés y facilita el proceso de aprendizaje. Facilitar el proceso de aprendizaje no significa hacerle la tarea al estudiante, sino identificar esos puntos o esas brechas en los cuales se presenta mayor dificultad o se presenta una mayor, la palabra es como pérdida o desinterés por parte del estudiante, y que el docente conoce, de acuerdo a su experiencia, de la importancia de esos elementos y esos hitos que son importantes en su proceso de formación para un resultado o para adquirir una competencia. Entonces lo que hace es cerrar esa brecha y facilitar al estudiante avanzar en el proceso. No solamente pues es un facilitador, sino es un consejero en educación a distancia. Muchos de nuestros estudiantes, inclusive en presencialidad, tienen problemas situacionales en donde, aunque no seamos expertos, somos el primer contacto frente a alguna situación, problema que se les pueda presentar, no solamente en el ámbito académico, sino una orientación desde una formación integral, comunicativa, familiar o algún contexto que se le pueda presentar. Es un profesor asesor en múltiples situaciones, asesor en proyectos de innovación, asesor en proyectos de investigación, sin desvirtuar pues toda la función como investigador que tiene un docente que lo lleva a superar su perfil profesional y sus habilidades y capacidades institucionales. Entonces, esto es un rol que es un reto permanente en todos los contextos institucionales, los cuales desde nosotros como Facultad de Estudios a Distancia, pues buscamos desarrollar en diferentes componentes y metodologías. Para ello, pues hemos desarrollado una escuela de formación permanente con nuestros docentes, diplomados que llevan no solamente a adquirir habilidades básicas, sino que las manejamos como en tres niveles diferentes. Un nivel explorador, en donde él empieza a descubrir cómo es que funcionamos nosotros, empieza a entender algunas de las herramientas con las cuales trabajamos. Un nivel explorador, conquistador. Entonces tengo explorador, conquistador. Conquistador es cuando él ya conoce muchas de las herramientas, pero ya las ha conquistado y empieza a volcar sobre esas herramientas su quehacer. Y un último nivel que es innovador, y es que una vez pasados los dos primeros niveles, él empieza a desarrollar propuestas de innovación, propuestas disruptivas sobre su quehacer a través de diferentes herramientas tecnológicas que entre el grupo que trabajamos en ello, pues permite aplicarlas y empezar a hacer desarrollos, pues no solamente académicos, sino investigativos en torno a este tipo de propuestas que se van desarrollando y facilitando y que se miden en contexto con los resultados de los estudiantes en el aula y en la actividad de aprendizaje y enseñanza. De allí, pues muchas de las herramientas que trabajamos pues están dentro de la web 2.0, 3.0, herramientas que dan apoyo a esa construcción de experiencias y experticias del aprendizaje. Pixabay, FreePix, Petzl, cada una de estas herramientas tiene un sentido y un contenido, fortaleciendo algo que se llama la didáctica para la comprensión y las metodologías activas o la pedagogía activa. O sea, es un modelo en el cual no buscamos que el estudiante sea un objeto paciente en el proceso de formación, sino que sea un objeto activo en el proceso de formación. Tanto así que dentro de nuestro modelo tenemos una etapa de conocimiento, una etapa
de aprendizaje y exploración y una etapa de compartir. Entonces el estudiante debe desarrollar y debe generar su propia realidad de la situación en la cual se está viviendo un elemento vivencial que lo adapta a su entorno, y el docente pues es la guía y la retroalimentación de este proceso. Entonces aparecen elementos como Screencast-O-Matic para hacer videoconferencias, FreePic para desarrollar o descargar imágenes de libre uso, Zoom, videoconferencias como Team, para la interacción face to face, para compartir experiencias. Y hoy en día estamos trabajando, aunque no lo puse acá, uno que se llama Miro, el cual permite el desarrollar actividades grupales en tiempo real, como si tuviéramos un tablero y hiciéramos grupos de estudiantes en el tablero, en donde cada uno puede ir aportando su conocimiento y sus virtudes dentro de un proceso de formación o dentro de un proceso de aprendizaje que fortalece lo colaborativo y lo comunicativo por encima de la ciencia propiamente dicha, desarrollando pues habilidades blandas en un contexto de formación. YouTube, PowerPoint, lo tradicional, Mentimeter para hacer procesos de evaluación y motivación del estudiante, Geniali para hacer contenidos interactivos, Linio, este nos sirve mucho, y Padlet para hacer actividades sincrónicas con estudiantes y fomentar la participación en el aula. Nosotros hablamos también de un aula, pero en este caso es un aula virtual. Kahoot, que es un elemento para hacer gamificación en entornos digitales. SurveyMonkey para hacer encuestas, Powtoon para hacer videos, y pues todo sobre componentes de Creative Commons, entendiendo de que muchas de las ocasiones nosotros trabajamos sin elementos de pagos, entonces buscamos alternativas que sean de libre uso para nuestra comunidad y para nosotros como docente y para los estudiantes, no generarles un costo adicional a la educación, sino utilizar los recursos que de por sí están per se en la misma. Algunas de las herramientas en la construcción de contenidos. Entonces, hay una herramienta, nosotros utilizamos una plataforma, la plataforma de Moodle. Actualmente se encuentra en cloud, pero utilizamos herramientas como H5P que están dentro de Moodle para desarrollar contenidos y para desarrollar actividades de aprendizaje. Hemos desarrollado desde la facultad y desde la Dirección Académica de Desarrollo Multimedia soluciones informáticas que nos permiten presentar los contenidos a los estudiantes a la manera como la universidad tiene establecido su modelo pedagógico. Intentamos con soluciones comerciales como Excel Learning, como Captivate, pero a lo último desarrollamos nuestra propia solución. Nuestra solución se llama Plice, Plataforma Interactiva de Software Educativo, la cual inició con una aplicación es cliente-servidor, un .exe, después pasamos por Java, pasamos a HTML y hoy en día trabajamos sobre HTML5 en un entorno en el cual podemos difundir nuestro contenido, reutilizarlo, y lo podemos exportar a cualquier tipo de pantalla, sea un smartphone, un dispositivo electrónico, una tablet, un televisor, una pantalla en gran formato, una pantalla en formato medios, es totalmente responsive. Y esta plataforma pues, nos ha ayudado a articular ciertos componentes que en las plataformas comerciales pues no nos lo ofrecía. Continuamos con ese proceso de formación, entendiendo de que aquí estamos también con ingenieros, en el cual hacemos un sprint y estamos elaborando una nueva plataforma, la cual nos permite hacer edición en línea y obtener comentarios y analítica de muchas de las situaciones que se le pueden presentar a nuestros estudiantes, buscando llegar a tener un componente de hiperpersonalización o personalización del aprendizaje en un entorno dentro de una plataforma a través de inteligencia artificial y machine learning. Utilizamos también herramientas de aprendizaje de otros, de nuestros socios colaboradores, por ejemplo, de Oracle, de Apes para procesos de aprendizaje, Eclipse, Alit,
Alex, que es otra plataforma en la cual se trabaja a través de procesos adaptativos en formación de ciencias básicas como matemáticas, física, y en el desarrollo de habilidades como lector-escritura. También tenemos algunos aplicativos vinculados a la plataforma que permiten desarrollar habilidades lectoras y de escritura a través de inteligencia artificial en un aprendizaje adaptativo. Entonces, un poco irnos hacia el aprendizaje personalizado en donde cada persona, sobre todo en algunas áreas, puede establecer su propia ruta de aprendizaje. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe Oscar. Gracias por la pausa, por la pregunta. Y bueno, la dinámica que tenemos para los seminarios es que el expositor desarrolle eh, su plática y al final hacemos las preguntas. Entonces, viene bien la pausa, pero adelante, al final haremos las intervenciones que sean necesarias, ¿vale? Ok, bueno. Ahora, si quieres algo que participemos y te preguntemos, con mucho gusto, pues no sé si sea la dinámica, tienes un juego, una aplicación o algo, ¿no? Pero de lo contrario, continúa. Ok, listo. Entonces, en áreas del tiempo, voy a empezar a mostrar algunas cosas. Ya hablamos de todo lo que, como la teoría del proceso, ¿sí? Y tenemos unas estrategias de incorporación. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, utilizamos los referentes pedagógicos institucionales, que es aprender construyendo, aprender desde lo que se sabe, aprender a aprender, aprender colaborando y aprender con la tecnología. Este es nuestro referente y sobre este referente nosotros nos montamos en el contexto de la aplicación de la tecnopedagogía dentro del proceso de formación en la Facultad de Estudios a Distancia. ¿Qué competencias transversales buscamos desarrollar? TIC para el aprendizaje, tecnologías de la información y las comunicaciones para el aprendizaje, en últimas TAC, tecnologías de aprendizaje del conocimiento, capacidades comunicativas, desarrollamos capacidades comunicativas no solo en el estudiante, sino en el docente, una aptitud innovadora, buscamos siempre que el estudiante sea propositivo y proyecte su conocimiento en la solución de situaciones reales dentro de su comunidad, un empoderamiento propio del aprendizaje, es que se desarrollen unas representaciones del conocimiento basados en su entorno y en la realidad que él mismo concibe de ese entorno y el trabajo en equipo. Y para ello, trabajamos con educación centrada en el estudiante a través de conocimientos previos, un ritmo de aprendizaje eficiente, y ahorita vamos a hablar de ese ritmo de aprendizaje, un aprendizaje autónomo a través de recursos, actividades de aprendizaje, aprendizajes independientes y a través de modelo constructivista, cognitivista y el último que es el conectivismo a través de la comunicación sincrónica, asincrónica, utilizando diferentes medios de comunicación y la interacción en el aula a través de foros, wikis y demás. Para ello, este proceso, esta estrategia nos ha sido de gran utilidad. Entonces, como docentes, gestionamos la información y esta gestión de la información consiste en generar información de utilidad, de hacer un análisis y una curaduría dosificada. O sea, no todo lo que encontramos en Internet pues va a ser válido. Y van a haber algunas estrategias como el uso de la biblioteca virtual de la institución, presentaciones de contenidos por parte del profesor, guías de aprendizaje, blog, artículos de revista. Y para esta gestión de la información tenemos un concepto que se llama el cool educativo, que es un influencer educativo, es como el docente youtuber, el cual genera contenido, no solamente a través de YouTube, sino a través de audios, de podcasts, de imágenes, de interactividades, y las volca a su grupo de interés o a los estudiantes que son los que participan de forma activa. ¿Para qué? Para que el estudiante se motive. En este tipo de procesos los estudiantes tienden si no son atendidos de manera eficiente, a desmotivarse, a dejar o a no generar una cultura o un hábito de aprendizaje
porque no es llamativo para ellos. Y aquí utilizamos técnicas de comunicación, la educomunicación o el literacy es el aprender sobre los medios de comunicación para ser utilizados alrededor de la educación. Se nos vuelve una estrategia o una herramienta de uso fundamental para nosotros para motivar a nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, si colocamos un video de 2 horas en donde los ritmos del video no son atractivos para el estudiante, las estadísticas nos dicen que en los primeros 5 minutos el estudiante ya está aburrido y deja de ver el video. En cambio, si dosificamos ese video y la persona que interactúa en él, en este caso el docente, tiene un ritmo que llama la atención y que tiene unas pausas coherentes dentro del proceso, pues es un elemento que motiva y llama la atención del estudiante, sobre todo porque es que trabajamos en un proceso sobre los cuales trabajamos a través de pantallas, en diferentes contextos, en diferentes dispositivos, en diferentes ambientes de proceso de formación, estudiantes en los cuales salen del trabajo y van a su proceso de formación, estudiantes en los cuales tienen todo el día para hacer ello, otros estudiantes que tienen solamente fragmentos del día y generan esos hábitos de aprendizaje y aprovechan el tiempo pues, de la manera más eficiente. Y de allí sacamos elementos como cápsulas informativas. Queremos decir algo importante, entonces hacemos una cápsula informativa y la transmitimos al estudiante. Puede ser un mensaje por Twitter, un mensaje por WhatsApp, un mensaje a través de las redes sociales o un mensaje a través de los foros del aula. Generando clips de audio, por ejemplo, un pequeño podcast en donde se escucha una conversación o buscando acciones entre el sector real, el sector académico, el sector productivo o el sector de gobierno, en el cual ejemplifiquen esos contextos para que el estudiante pueda desarrollar sus actividades. Y un último proceso, pues es el proceso de evaluación a través de heteroevaluación, coevaluación y algunas estrategias para que la evaluación no se vuelva un formulario de preguntas y respuestas, sino que lleve todo el desarrollo de un proceso evaluativo, el cual pues vamos a ver a continuación. Entonces, iniciamos con la gestión de la información. Y entonces ustedes miran la diferencia entre esta primera imagen, la que está a mano izquierda de ustedes, donde se ve una habitación totalmente desordenada, y una segunda imagen en la cual se ve una habitación totalmente ordenada. Lo mismo en estas dos slides de imágenes en la parte inferior, en donde buscamos que uno de los elementos claves de la educación virtual es la curaduría de la información. Pero no todo lo que está acá, todo lo que encontremos en Internet vale y no todo lo que tenemos en Internet se lo vamos a estar entregando al estudiante, porque lo que hacemos es una saturación de información o una desinformación. Entonces esto requiere un proceso de depuración, de depurar la información que es útil, del reuso de contenidos de calidad. No todo lo tiene que hacer el docente puede reutilizar, y si el docente puede reutilizar, el estudiante también le debemos dar la facilidad o la alternativa de poder reutilizar también información que está en Internet. Pero además de reutilizar, hay que compartir esas fuentes y los elementos claves, los cuales pues, les permiten establecer un diálogo y ampliar los conocimientos de interés. O sea, no es solamente poner la imagen por ponerla, sino que poner el contexto de dónde salió la imagen si es que el estudiante quiere ampliar ese tipo de información. Y lo mismo al contrario, si el estudiante me pone una imagen que tenga que ver con un contexto de su vida situacional, pues por lo menos compártame el referente de dónde la obtuvo, para poder entender el elemento situacional del mismo. Ahora, la información depurada no es suficiente, hay que organizarla, hay que presentarla de manera correcta. Y en este proceso, pues nosotros utilizamos algo que se llama la teoría de la Gestalt, la cual pues tiene elementos como la forma, la simetría, la orientación, el cierre, la proximidad, el orden, el fondo, la semejanza, similitudes, continuidad, uniformidad, colores, empatía, cansancio visual,
el tono de identificación, eliminación de ruido, y dentro de esta metodología, pues es que montamos pues, la mayoría de nuestros contenidos y recursos educativos. Luego de organizar esta información, nosotros trabajamos en un proceso de aprendizaje y a eso le llamamos una guía de aprendizaje. Quiere decir que el proceso educativo, por lo menos en formación virtual, requiere una estrategia fuerte de planeación del aprendizaje. No solamente basta con depurar y organizar, sino que el proceso de aprendizaje es extremadamente importante. De allí pues que la información por sí sola no potencia este proceso y esa guía de aprendizaje o estas actividades de aprendizaje pues son las que en últimas juegan un papel muy importante dentro del proceso tecnopedagógico. Entonces no es solamente la herramienta, haga un video, sino que haga un video para qué. Y ese para qué pues viene dentro de las estrategias de aprendizaje. Entonces una actividad lúdica, un foro, un glosario, lectura, recursos, pero todos con un sentido pedagógico, el cual pues uno de los retos es saber escoger la tecnología adecuada que permita potenciar ese proceso, que permita que el proceso de aprendizaje se fortalezca, que los conocimientos sea uno de los retos para fortalecer el proceso por parte del docente en el contexto de formación. Disculpen un segundo. Pero todo esto pues se tiene que hacer con antelación, entendiendo de que una salida en falso pues debe desvirtuar el proceso de formación y contemplar pues los múltiples procesos de aprendizaje, entendiendo de que no todos aprendemos de la misma manera, un poco llevando la formación a elementos más personalizados, pero entendiendo los contextos en los cuales nos movemos. No es lo mismo cuando yo tengo un grupo de 5 o 10 personas a cuando tengo un grupo de 40 personas en donde los procesos de personalización pues van a ser mucho más complejos. Y de allí pues aparecen nuevas técnicas y nuevas herramientas, las cuales se traen desde el mundo del software, como Scrum, los cuales permite agrupar grupos, hacer selección de grupos y que los estudiantes sean los partícipes de su proceso de formación, sobre todo cuando tengo grupos extensos en el proceso de aprendizaje, en procesos de formación, de acuerdo pues a la filosofía que tiene Scrum en un ambiente productivo, en este caso pues llevado a la educación. Dentro de las estrategias didácticas, nosotros manejamos la pedagogía activa, como lo decíamos hace un instante. Dentro de esta pedagogía, pues buscamos el desarrollo de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos. Y lo que buscamos es la interacción de diferentes saberes para que nuestros estudiantes pues desarrollen estos elementos y que los mismos pues permitan participar en un proyecto de aprendizaje en el cual posibilite y determine un problema significativo, cosa de que se pueda resolver en procesos de colaboración. Esto suena muy bonito, pero cuando uno lo va a llevar al quehacer, pues requiere de herramientas y de elementos que le permitan al docente entenderlo y al estudiante también conceptualizarlo en torno a lo que se pretende como objetivo y a las formas o a las fases que uno debe desarrollar para poderlas llevar a cabo. Para ello, pues, tenemos talleres y repositorios en donde el docente y el estudiante, porque son abiertos, pueden visualizar de manera concreta cómo es que lo van a evaluar, cómo es que puede desarrollar un aprendizaje basado en proyectos. Y tenemos pues un líder, por así decirlo, pedagogo, que orienta a nuestros estudiantes, a nuestros docentes en la forma adecuada de concebir este proceso de aprendizaje. Como ya habíamos hablado de elementos sincrónicos y asincrónicos, y una de las partes importantes del modelo de los elementos asincrónicos es potenciar el aprendizaje autónomo. Entonces, en estos procesos no solamente buscamos interactuar desde la sincronía, sino que queremos que el estudiante haga su proceso de autoformación
y de autoconocimiento. Esto es una de las habilidades blandas del siglo XXI en donde yo pueda ser partícipe o generador de mi propio aprendizaje. Puedo aprender a aprender y puedo aprender de manera autónoma. Y muchas de las metodologías y de los modelos nuevos de aprendizaje que se están viendo en el siglo XXI, sobre todo en formación de posgrados, está enfocado en aprendizaje autónomo. Yo aprendo de lo que me interesa en el momento que quiera, a través de, o en el ciclo de la vida, que es el reto que tiene que ver hoy en día en nuestra comunidad académica. Y para ello, pues ahí nosotros trabajamos con el planteamiento de una actividad autónoma, el desarrollo del reto para el estudiante y la conclusión o la retroalimentación. En mi caso propio, yo lo que hago son todos los laboratorios que se dan al interior, los pongo como elementos de contexto para el estudiante, en el cual a través de un laboratorio él puede comprender cómo funciona la teoría que se está dando en el mundo real. Pero este es un aprendizaje autónomo. El laboratorio como tal tiene elementos de TEP, de tecnologías de empoderamiento y participación, pero no tiene procesos de valoración, en mi caso particular. Entonces él hace el laboratorio y lo comparte con sus compañeros. Yo no evalúo el laboratorio, pero sí evalúo el proceso de aprendizaje, que es el que vamos a mirar a continuación. Brindamos, y esto es una herramientas que nos permite trabajar con nuestra comunidad. Entonces mostramos cómo son las herramientas o las estrategias. En este caso, representaciones, imágenes y tipologías textuales. Y sobre ellas, pues aquí voy a mostrar algunos de los elementos. Le explicamos al docente qué es un mapa mental, igual que al estudiante. Esta información es abierta, entonces cualquier persona la puede consultar. ¿Qué es un mapa mental? ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Para qué sirve? ¿Qué le ayuda a desarrollar? Y unos paso a paso de cómo el docente puede utilizar un cuadro sinóptico y cómo lo puede evaluar o cómo lo puede contextualizar dentro de una estrategia de aprendizaje. Lo mismo que las teorías de representaciones textuales, las cuales pues aún en un principio, y me incluyo, pensaba que las conocía, pero cuando uno ya empieza a entrar como a profundidad en este mundo, pues se da cuenta de que en muchas de las situaciones uno las utiliza como de manera errónea. Entonces, la claridad de lo que es un ensayo, la claridad de lo que es una relatoria, la claridad de lo que es una ponencia, qué es una reseña, cómo puedo utilizar una reseña, cómo hago una didáctica de lectoescritura con una reseña, qué es un resumen, qué debe contener un resumen, cómo son los protocolos, cómo se define un protocolo, cómo se hacen los comentarios. Ahorita estamos trabajando en normas APA 7, bueno, en una serie de herramientas que las vamos volcando dentro de un ambiente de trabajo colaborativo con nuestros docentes, los que son competencias comunicativas, lo que son aprendizaje a través de tareas, gestión y ampliaciones conceptuales, cómo se utiliza Kahoot, cómo se utiliza Zotero, cómo es la voz como herramienta indispensable en la academia, gestión de la evaluación a través de foros, grabación y sesión conceptual, gestión de la evaluación a través de foros, perdón, estrategias de dinamización de una sesión sincrónica, bueno, y así una serie de estrategias que vamos divulgando y trabajando con nuestros docentes en un entorno de apropiación de las tecnologías, pero con un enfoque pedagógico. ¿Cómo se hace una infografía? ¿Cómo se hace o cómo se diseña un recurso educativo digital? Bueno, y así pues vamos ampliando pues nuestras experiencias, qué es pedagogía activa, bueno, vamos avanzando en cada uno de estos elementos. Voy avanzando porque el tiempo está cortando. Y llegando a un elemento que es la evaluación. Entonces, desde componentes de evaluación, coevaluación, autoevaluación, mirando qué es lo que vamos a evaluar, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, intereses, expectativas, el para qué quiero hacer ese proceso de evaluación, qué quiero conocer, qué proceso de aprendizaje que quiero validar,
con qué recurso lo voy a validar, con qué voy a tomar decisiones, para qué el estudiante va a tomar una decisión y cómo lo voy a hacer. Entonces, si es de forma continua, si es a través de un proceso, si es a través de momentos, si voy a hacer formativa, si la voy a hacer regulada, orientadora o autocorrectora. Nosotros como docentes tenemos libertad de cátedra en proponer nuestra estrategia de evaluación, siendo uno de los componentes que más interés presenta dentro de nuestro contexto, y hoy en día con los famosos retos de aprendizaje, pues se han empezado a desarrollar una mayor interés en ese mismo proceso. Y estos momentos de evaluación, pues los buscamos que sean de una evaluación diagnóstica en un primer momento, una evaluación formativa en un segundo momento y una evaluación sumativa, que es un tercer momento. Esto ha sido de acuerdo a una estructura un poco rígida que tenemos, uno de los elementos más difíciles de implementar, entendiendo de que la evaluación, cuando lo sacamos en diferentes momentos y cuando yo tengo evaluaciones sumativas, pues los tiempos de entrega de notas empiezan a rayar un poco, pero pues nos hemos ido adaptando a ese proceso. Y por último, pues utilizamos como elementos fuertes las rúbricas y las matrices de evaluación como elementos que nos ayudan y facilitan la orientación en la mayoría de los procesos, entendiendo de que las rúbricas pues no se pueden utilizar en todos los contextos, pero en la mayoría sí ayuda a quitar el componente de subjetividad y agrega un componente de objetividad positivo frente al estudiante. El estudiante sabe qué es lo que le vamos a evaluar y el docente sabe qué es lo que va a evaluar. Y todo esto desde una preconcepción y desde una visión de preparación o de estrategia de construcción previa a la salida en caliente, por así decirlo, de un curso. Finalizando, pues tenemos los mismos tres elementos: gestionar la información. Para gestionar la información buscamos y trabajamos con elementos un poco de innovación, con Design Think, en momentos de enfatizar en entender cómo es nuestro grupo de trabajo, ver el contexto, generación de esa información de acuerdo en lo posible a cómo las personas que están actuando en el momento perciben esa información. No es lo mismo estudiantes entre 18 y 23 años a estudiantes de 25 a 30, y en nuestro caso, pues estudiantes que tienen entre 35 y 40 o 55 años, cómo ellos perciben esa información, cómo aprenden, cómo son sus procesos de captación de información, y buscando pues tener un equilibrio entre diferentes metodologías. El análisis y la curaduría, ser dosificados en la información. A ratos uno encuentra información muy útil, pero los tiempos son cortos y uno la tiene que aprender a dosificar. Motivar e interactuar al estudiante, usar herramientas de tecnopedagogía, no solamente utilizar el PDF, el aula, el PowerPoint y las tareas, sino que mirar en ese universo de tecnologías cómo utilizo la adecuada para llevarla a un entorno. Para ello tenemos una cajita de herramientas, por así decirlo, y exploramos dentro de esa caja de herramientas. Utilizamos y aprendemos también de muchas otras instituciones de esos procesos en los cuales han sido exitosos. Activar el aprendizaje, motivar mucho al estudiante. Utilizamos ese modelo de cool informativo, el del docente influencer, en donde pues el docente es el que motiva el proceso, bota elementos de interés, cápsulas informativas, activa la curiosidad del estudiante, lo lleva a contextos, así sea en la educación virtual, pero lo lleva a contextos situados en donde ellos se esfuercen a entender cómo lo que están aprendiendo se puede interrelacionar con su entorno, puede mejorar sus capacidades y habilidades. Nosotros tenemos una ventaja, y es que un gran porcentaje de nuestros estudiantes están en un ambiente laboral. Entonces, cuando los forzamos a identificar una situación problema, ellos llegan con unos elementos diferenciadores
que cuando tenemos estudiantes que no están en un ambiente laboral, pues no pueden identificar esos problemas fácilmente y podemos llegar a resultados muy interesantes de aplicación, por lo menos en las áreas en las cuales yo participo, de formulación de soluciones tecnológicas o innovadoras dentro de un proceso o dentro de una cadena de producción dentro de sus organizaciones o en algunos casos dentro de sus comunidades. Y evaluar el desempeño no es salirnos de la zona de confort de la evaluación, buscar elementos innovadores, gamificar, utilizar herramientas como Miro para mirar la interacción, la capacidad de expresión, el poder defender su punto de vista, ser críticos en el proceso, gestionar esos recursos que tenemos a la mano, como son esos Creative Commons o las tecnologías que son gratis o que por lo menos en el ambiente académico no tienen un gran costo, y hacer agradables el proceso de evaluación, no hacerlo traumático, que es una de nuestras premisas. Nuestros estudiantes empiezan a pedir diferentes situaciones o inventarse situaciones para avanzar en ese proceso de, de aceptación o de pasar una asignatura, y no teniendo en cuenta es que lo que queremos evaluar son las habilidades y los desarrollos de esas habilidades y cómo esas habilidades pueden ser utilizadas en un entorno productivo, en este caso, entendiendo que pues, todos tenemos diferentes habilidades y connotaciones específicas. Aquí algunas de las referencias con las cuales hemos trabajado. Y pues hasta aquí, pues como mi contexto de explicación, y no sé si continuamos con la sesión de preguntas o si tienen inquietudes de todo lo que les he compartido el día de hoy, porque pues básicamente he estado en unidireccional. Claro, profe, muchas gracias por la participación. Sí, ese es el esquema que le damos para no interrumpir, como lo había mencionado. Así que ahora esperamos la participación de los compañeros. Tuvimos variación con respecto a la cantidad de participantes por el tema de la energía, pero creo que volvimos y tenemos algunas preguntas. Entonces, la profesora Dulfay de la Vicerrectoría Académica tiene una manito levantada y le damos la palabra a ella. Si alguien más quiere participar, por favor, va levantando la mano. Ahí estamos llevando la cuenta. Siga, profe. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, señora. Sí. Bueno, muchas gracias, Darío. Pues, profesor, muchas gracias por esta experiencia tan valiosa que nos ha compartido con generosidad y compartiéndonos importantes detalles que sin duda alguna para todos devienen muy bien en el proceso de tránsito y fortalecimiento de la apuesta de nuestra Universidad Autónoma de Occidente. Profesor, a mí me gustaría que nos ayudara con dos cosas. Una, en el marco del proceso de implementación, ¿ustedes qué procesos de cualificación docente llevaron a cabo y si lo hicieron por fases? Y digamos, ¿qué reconocimientos había para el profesor? Esa es una. Y la otra es si ustedes, de cierta manera, al dar despliegue a esta propuesta, si se soportaron en la ingeniería pedagógica, que es una tendencia muy creciente en Europa. Los españoles hace 20 años lo están trabajando. Y si fue de ahí básicamente donde ustedes fueron bebiendo, digamos, todos estos líneas de desarrollo para configurar la propuesta, que yo la escucho muy singular a la luz de la Universidad Militar Nueva Granada. Eran esas dos cosas, profe, y muchas gracias. Ok, Dulfay, muchas gracias por la inquietud. Bueno, nosotros en este proceso, pues la Facultad de Estudios a Distancia lleva alrededor de 30 años en la universidad y llevamos procesos de formación permanente. Hay un hito, y es que una vez se declara la alerta sanitaria, nosotros entramos en un proceso de capacitación, no solamente al interior de la universidad, sino apoyamos al Ministerio de Educación a través de Plan Padrino en apoyar a otras instituciones que pues, no tenían como esa fortaleza en educación virtual, y empezamos a establecer esa estrategia.
encontramos como término común las habilidades del docente en entornos digitales, que viene de la ONU, y buscamos establecer diferentes niveles. Nosotros, o de pronto lo comentábamos, y nos buscamos diferentes habilidades comunicativas, pedagógicas, tecnológicas, de investigación, de gestión, y me queda una que es la de Innovación sería. investigación, no. Entonces eran esas 5, son esos 5 frentes. Y con esos 5 frentes hicimos como una matriz, y esa matriz nos llevaba en diferentes elementos. El primero era que teníamos docentes con unas habilidades en algunas herramientas muy avanzadas, y otros docentes que tenían unas habilidades muy pobres o no, ni siquiera habían tenido la interacción con este tipo de herramientas. Entonces buscamos un primer nivel que es el de explorador. Entonces es como motivar a ese docente para que empiece a explorar qué es lo que existe y cómo estas tecnologías que estaban como tan en boca a boca, como en todos los contextos, sonando, empezarle a generar esa curiosidad. Entonces ahí construimos una comunidad o un proyecto de formación tipo diplomado, en el cual el primer curso era esa exploración. Entonces, explore, investigue, mire, sepa que existe una herramienta como Miro que puede hacer interacción con los estudiantes en el aula. No solamente el docente puede interactuar, sino que yo puedo empezar a mover diferentes activar elementos de participación, como si estuvieran en el aula de clase, en trabajos grupales, pero a través de la virtualidad. Utilice las videoconferencias, pero no solamente como transmisión, sino que en las videoconferencias puede utilizar encuestas, puede utilizar la separación de grupos. Entonces, ese elemento como de exploración. Una vez la persona se siente cómoda, empieza un segundo elemento que es como esa curiosidad, y a ese elemento le llamamos conquistador. Entonces él empieza a conquistar la herramienta. Entonces ya le pierde el miedo a la herramienta. Elementos que eran importantes para nosotros, y es que, igual como ustedes lo decían al iniciar esta sesión, es, mire, la tecnología puede fallar, y cuando la tecnología falla, en algunos casos era elementos de pánico. ¿Yo qué hago si se me va la energía? ¿Yo qué hago si no me prende la presentación? Entonces fuimos trabajando esos elementos. Mire, todo puede fallar, y las cosas fallan por muchas variables. Puede que se le baje la energía, puede que tenga una baja en la velocidad de conexión, puede que no haya configurado bien el computador, o que el audio en ese momento se desconfiguró. Relájese, tómela con calma, explíquele a la audiencia o explíquele a sus estudiantes qué es lo que está sucediendo, y intente resolver. Tómese unos minutos, respira y vuelve a arrancar. Y en los procesos y ese tipo de situaciones, ese tipo de procesos nos ayudó a que el docente conquiste la herramienta. Y como lo decía también, en conquistar la herramienta es que existen cantidades de herramientas por todo lado. Y no se preocupe porque el docente A sabe más de, no sé, de PowerPoint, y el docente B sabe más de Excel. Son habilidades que tiene cada docente. Ahora, si usted puede aprender más de uno o de otro, entonces lo que buscamos es hacer talleres colaborativos, como lo mostraba acá. Es una escuela de formación, es una escuela de participación activa entre nuestros docentes. Entonces, al inicio nosotros comenzábamos, mire, la primera la voy a hacer yo, y damos la pauta y arrancamos y motivamos. Pero a medida que se va dando las estrategias, encontramos docentes que nos decían, no, mire, yo sé trabajar, por ejemplo, se me olvidó el nombre, Genially, por ejemplo. Genially o Sí. Linio. Mire, aquí tengo la docente de Linio. Y dice, yo sé trabajar Linio. Y entonces, profe, venga, compártanos su experiencia. Entonces arrancamos con tips de pedagogía, de entornos, y vinculamos al profesor y le damos el reconocimiento. Cada reconocimiento tiene un baggage que es como un nivel de formación, y cuando obtiene el último baggage, pues es algo que estamos trabajando,
es como unos beneficios al interior de nuestra comunidad, prelación frente a otras situaciones. Pues entendemos que en las instituciones públicas el tema de las bonificaciones son muy difíciles, pero damos reconocimientos como, mire, usted participó, entonces represéntenos en tal evento, o utilizamos con todos los derechos morales y la ley de propiedad intelectual su contenido y lo difundimos dentro del Ministerio de Educación, participa en otros proyectos como diplomados, lo cual pues lleva otros reconocimientos y otras remuneraciones diferentes a la cotidiana. Ese es en cierta base lo que hemos hecho. Elementos como pararse frente a una cámara, que nosotros arrancamos con ese proceso en el 2010, y cuando el docente se paraba frente a la cámara era como si lo estuvieran atracando. Entonces era un susto terrible, ¡pah! Y se le congelaban las ideas, no podía hablar. Entonces empezamos con ese proceso de sensibilización. No, mire, las cámaras funcionan así, lo poníamos a él a grabar, grábese. Entonces antes era el equipo de fondo para poder grabar cualquier pieza gráfica. Hoy en día nuestros docentes lo hacen casi de manera natural. Tenemos unos espacios dedicados para eso. O sea, la tecnología no solamente nos permite crear cosas nuevas, sino que adquirir espacios eficientes para desarrollar estos clips o estas cápsulas informativas de manera eficiente. Por ejemplo, dentro de la facultad, nosotros arrancamos con una handicam de mano grabando y grabamos al docente en el tablero. Hoy en día tenemos un estudio de grabación. Entonces, todo eso también lleva a que el docente se sienta como motivado para participar en estos procesos. Tenemos unas aulas de videoconferencia. Hoy no me la prestaron porque mantienen full, las cuales son diseñadas acústicamente, en la cual bajan el eco. El docente tiene 2 pantallas para interactuar, tiene una tableta digitalizadora. Entonces, la comodidad del uso de estas tecnologías en torno al avance tecnológico o a la adquisición de nuevas herramientas por parte de la institución es realmente importante. Facultad de Estudios a Distancia normalmente promueve el desarrollo de nuevos espacios, así sea para la presencialidad. Hace 2 años construimos un auditorio estudio y era para hacer conferencias tipo TED. Hicimos toda la parafernaria de TED en donde iban nuestros docentes y comunicaban y se transmitía a 2 cámaras con todos los efectos y los sensibilizábamos. Posterior, lo último que se hizo en torno a la presencialidad son las aulas Scalab. Son unas aulas las cuales permiten la interacción con el uso de una tecnología eficiente en entornos presenciales, las cuales permiten auditorios casi de 150 personas, pero uno puede gestionar, un docente puede gestionar esa cantidad de personas en grupos focales utilizando metodologías de la ingeniería como las metodologías ágiles, en donde utilizamos modelos como Kanban o Scrum para potenciar esos elementos de aprendizaje en grupos focales y desarrollar metodologías como aprendizaje basado en problemas, en retos, y eso pues permite no solamente ver la tecnología desde el punto de vista virtual, sino llevado a la presencialidad. Hoy en día estamos interactuando mucho con Miro, tratando de simular las aulas Scalab, pero en un entorno virtual. Ok, muchas gracias por lo compartir, por la respuesta muy amable. Con gusto. Profe John Sebastián, ¿tienes una pregunta también? Profe Oscar, ¿cómo está? Joan, ¿cómo vas? Todo bien, profe. Profe, disculpe, primero que todo, pues agradecerle la charla, digamos, alrededor de la presentación surge algo que para mí es muy importante, digamos que es una de los faros que propone la OCDE en su escrito alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que oscila alrededor de el trabajo colaborativo. Entonces uno ve, por ejemplo, cómo herramientas como Miro potencian el trabajo colaborativo, pero hay algo que a mí
me causa bastante inquietud y es alrededor de la evaluación cuantitativa que se hace del trabajo colaborativo. Cuando uno lea Claire Margolinas, un libro que tiene la importancia de lo verdadero y lo falso en el aula de matemática, ve que la evaluación está, digamos, determinada alrededor de la validación del aprendizaje. Entonces, lo que el docente hace es validar. ¿Cómo uno puede, o más bien la pregunta sería, cómo ha sido su experiencia alrededor de esa evaluación cuantitativa para el trabajo colaborativo? No lo veo, Ok, no es muy claro para mí. sí. Dentro de lo que yo hago, puntual. Entonces, yo trabajo con aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en casos, ¿sí? Entonces, cuando yo monto un aprendizaje basado en proyectos dentro del entorno, por ejemplo, en una asignatura que dicto que es seguridad informática, dentro de seguridad informática los llevo, les muestro primero un contexto, hago como aula invertida, les muestro un contexto de qué es la seguridad informática y cuáles son sus variables, cómo identifica uno los riesgos y ese tipo de cosas. Pero en uno de los puntos los llevo para que dentro de su organización o dentro de su comunidad, porque no todos tienen la forma de llegar al empleo dentro de su comunidad, y la comunidad puede ser su hogar o la alcaldía o la biblioteca, inclusive un café internet que está por ahí cerquita, analice el entorno con el cual él interviene dentro de esta estructura. Entonces le pongo un reto. Y el reto consiste en desarrollar una habilidad. Entonces, identifique los riesgos, identifique la forma de mitigar los riesgos, por así decirlo, dentro de esta asignatura. Y a eso, pues agrégale todos los componentes teóricos de criptografía, análisis, matemáticos e ingenieriles que requiere. Cuando él llega y presenta este reto, yo no lo estoy haciendo como un proceso eh, eh, cualitativo, por así decirlo, sino analítico, en el cual él tiene que demostrar cómo fue su proceso de identificación del problema, fue su proceso de indagación, cómo fue su proceso de incorporación de las teorías a la solución, y al final pongo ese contexto en escrutinio con los otros estudiantes. Me hago entender, y es que hacemos un proceso de evaluación por pares. Entonces, el problema de A, del estudiante A, se convierte en el problema de toda la clase y todos lo tenemos que ir como entregando soluciones. De acuerdo a las soluciones que cada cual va aportando, voy identificando a través de una rúbrica si el concepto está acercado a la realidad, si es una solución disruptiva, porque en muchos de esos casos aparecen soluciones disruptivas, soluciones que uno ni siquiera se esperaría, que pueden ser acertadas o erradas, pero se salieron de la cotidianidad, que es lo que yo hago en ese proceso de valoración. Tengo otra asignatura que se llama Gestión de la Innovación y la Tecnología, en la cual los estudiantes proponen soluciones reales y las llevamos en contextos reales. Y ese contexto real pues es un proceso como cualitativo del proceso de evolución de la solución en el entorno real. Entonces ahí la puntuación y como el reconocimiento no lo da propiamente el docente, sino la comunidad en la cual está él inmerso. Esto lleva unos tiempos y unos procesos. Básicamente ese proceso lo pongo el primer día de clase y lo califico el último día de la clase a través de una exposición que hace el estudiante, pero también de la grabación que me entrega de la comunidad que participó. Entonces, buscamos, porque uno pensaría que, no, claro, yo escojo las personas que hablen bien de mí, pero eso también hace un escrutinio a través del grupo focal en clase para que la solución sea discutida y que no encontremos el problema, sino como esos elementos propositivos que permita mejorarle la solución al estudiante o al entorno en el cual se desempeña. O sea, trabajamos mucho en contextos situados, que eso es lo que nos diferencia de algunos procesos que son simulados, en donde el resultado es exacto, pero en muchos de los casos 2 más 2 es 4,
pero no sabemos el para qué ese 4 me va a servir en un contexto ingenieril. Entonces es más llevar ese 4 a un contexto de situacional, vivencial, que otra cosa. Esa es mi experiencia personal. Muchas gracias, profesor. Profe Oscar, una pregunta. Usted mencionó una palabra que creo que es clave en estos procesos, la curaduría. ¿Quién se encarga de dar el visto bueno al material que un profesor realice? Entendí lo de la autonomía, uno tiene la confianza en el docente y en la experiencia que nos has contado de tantos años, de los equipos de colaboración, pero finalmente llegará alguien que diga eso sale o no sale, o le falta o le sobra. ¿Quién es esa persona que se encarga o ese conjunto Sí, de curadores, para tomar la misma palabra, un curador digital que diga ese curso está bien, ese material está bien, pongámoslo a prueba? Claro, susceptible de mejora, pero hay alguien que tiene que decir eso va o no va. ¿Cómo sí, se organizaron para hacer esa parte? entonces aquí hay dos procesos. Un proceso, como tú bien lo dices, es la autonomía del docente. O sea, el docente es autónomo y lo que él produzca a nombre propio es su responsabilidad. Bueno, en este caso, esta presentación es mi responsabilidad y yo soy el responsable de ello. Pero cuando yo saco contenidos a nombre de la universidad o a nombre de la facultad, nosotros tenemos un proceso muy estricto, realmente. Nosotros, para iniciar un proceso de construcción de contenidos, tenemos un autor, un docente autor. Ese docente autor interactúa con un diseñador instruccional y un pedagogo que le da los lineamientos base del modelo pedagógico que nosotros contenemos. Pero adicional a este autor, nosotros le colocamos un par disciplinar. Quiere decir que es una persona que está a su mismo nivel de conocimiento o superior para que audite lo que él está escribiendo. Esta auditoría en últimas consiste en que los conceptos sean veraz, eficientes, contundentes y profundos. No es que toque conceptos tangencialmente y todo depende pues del contenido programático de cada una de las asignaturas. Ese es el grupo principal. Te Una vez confirmo, el docente líder, docente un líder, pedagogo que acompaña, un sí, par, un par disciplinar y me faltó sí, uno. y El asesor y técnico, no, un diseñador instruccional. ok, él es el de la herramienta, digámoslo así. El que apoya, el diseñador instruccional hace como tres funciones en una, decimos nosotros acá. Hace una corrección de estilo, que es muy importante. Hace una validación de fuentes, que todas las fuentes y las citas que estén haciendo estén bien construidas dentro de, dentro de la norma APA, en este caso. El pedagogo es el que orienta en situaciones en las cuales el docente quiere construir una herramienta, quiere construir una actividad de aprendizaje eh, y el docente pues no tiene claridad de cómo o cuál debería ser esa herramienta a desarrollar. Ya voy a buscarles aquí un segundo manual de autor y les muestro algo que es interesante. Después de todo eso, ya sale una línea de producción. Entonces, dentro de la teoría de la Gestalt, que era una de las que les contaba hace unos instantes, tenemos un grupo de trabajo, o sea, tenemos ingenieros multimedia, diseñadores gráficos, productores de audio y video, eh, ingenieros de sistemas, asesores de plataforma, y todo entre todos ellos componen el contenido y el recurso educativo, el cual al final llega a una nueva verificación de calidad. Quiere decir que tenemos un proceso de auditoría a la escritura y un proceso de verificación de calidad cuando va a salir el contenido a nuestro estudiante final. ¿Qué hace ese proceso de calidad? Valida que todos los componentes y todas las estrategias que propuso el autor estén reflejadas en el contenido que se le va a presentar al estudiante. Hasta que esta verificación de calidad no se dé, nosotros no le damos el visto bueno o el checklist a nuestros estudiantes o a nuestros grupos de trabajo. Yo no sé si puedo compartir aquí un segundo.
Este es un contenido hecho en la plataforma que les comentaba. Esta es una plataforma, no sé si lo pueden ver, ¿me confirman? Estamos viendo una de introducción. Si le ejecutaste Listo. el video, Sí. todavía no. Ok, no he ejecutado el video. Entonces, este es el manual de autor. Si tú miras, el manual de autor de nosotros tiene el propósito de aprendizaje, cuál es el propósito, los referentes y claridades conceptuales, las etapas de la construcción del material de estudio, la apropiación y validación del conocimiento, y manejamos lo mismo que nosotros queremos en nuestros materiales de estudio, se lo entregamos a un autor para que entienda en contexto qué es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de apropiación y validación del contenido, yo le pongo una actividad de aprendizaje a mi autor, para que el autor entienda de que cuando yo trabajo un contenido, no es solamente el contenido en un solo formato, sino que cada contenido tiene una actividad de aprendizaje. Y esa actividad de aprendizaje puede ser problemático en casos, en contexto, en todos los componentes de pedagogía activa que nosotros nos gusta trabajar. No es un material plano, es un material que yo puedo ampliar, puedo diferenciar. Esto es una infografía lo que pasa es que tiene textos por donde quiera. Tiene imágenes de ampliación, tiene videos, tiene interactividades, tiene esquemas representacionales o esquemas interactivos en donde mostramos, mire, señor docente o autor, no solamente usted tiene que escribir un documento, sino que lo que queremos es que usted entregue un documento hipermedia o un documento en donde la interacción pues sea parte del proceso con el estudiante. Esto ya lo hace pues el equipo de producción. Apoya a que las imágenes, los textos, los videos, todo salga de una manera coherente. Y ese es en cierta, a grandes rasgos, pues el proceso de elaboración lleva un proceso fuerte de capacitación del autor para que entregue un producto el cual se acerque a las calidades que pues, exige la universidad para ser publicado a nombre de la Vale, universidad. Sí, señor. de acuerdo. Profesores, ¿hay otra pregunta o puedo preguntar algo más de mi parte? ¿Nada más? Entonces sigo con otra preguntita. Profe, ¿cómo es el tema de los tiempos? Porque ese es tal vez la pregunta más difícil en estos temas académicos y administrativos. Si a mí me dieran la opción de ser explorador, conquistador, innovador, pues eso suena muy bien desde el planteamiento, pero ¿cómo, cómo incluyen estos tiempos de desarrollo en cualquiera de los tres escenarios de esas escalas de conocimiento para incluirlos en los planes de trabajo, para decirle al profesor, mire, este semestre usted va a hacer este curso nuevo o hay que mejorarlo, si ya lo tiene, le vamos a asignar tales tiempos, a coordinar a ese equipo de personas? ¿Cómo se paga por aparte? ¿Se incluye en el plan de trabajo? ¿Se contrata a un asistente? Yo creo ¿Cómo es que ese tema más académico, más más administrativo de administrativo. esto tan bonito que se ve ya en el producto final, que es Creo que pues, hemos lo que probado nos ha contado? todos los colores y sabores en esa metodología. Eh, en un primer momento fue como un proyecto institucional y era todos los docentes tienen que entrar a conocer sobre tecnologías para la educación y nos vincularon a todos en un proceso de capacitación. Eso sí, tiene sus pros y sus contras. A ser obligatorio, eh, pues no nos dieron descarga ni nada, entonces pues todos estamos ahí. Algunos aprovecharon, otros criticaron, es normal, pero todos enriquecieron su proceso. Como resultado de ese proceso de formación fue un diplomado, duró 120 horas. El resultado era tener como mínimo el primer recurso educativo en un aula virtual de aprendizaje. Entonces era aprender a usar las aulas virtuales institucionales. Después hicieron, segunda iniciativa fue utilizar los periodos de descanso. Entonces, por ejemplo, ahorita que empieza el periodo vacacional, los docentes que están en el periodo vacacional inician con un curso pequeño
en sus momentos en los cuales no tiene actividad fuerte, pero ese curso lo que le sirve es para actualizar su ambiente de aprendizaje, su entorno de aprendizaje, y dejarlo listo para el siguiente semestre. Entonces, eso fue una segunda iniciativa. Tercero, motivación propia. Por ejemplo, los docentes de la Facultad de Estudios a Distancia, nosotros nos reunimos por iniciativa propia. Nosotros lanzamos una convocatoria, mire, los miércoles a las 2 de la tarde nos vamos a reunir y buscamos, tratamos de separar como ese espacio de 2 a 3 o de 2 a 4 para compartir experiencias. Y ahí creo que de las experiencias más bonitas, esa, o sea, cuando no nos han obligado, cuando no nos han puesto como una camisa de fuerza, cuando hemos tenido como por motivación propia a aprender, ha sido el escenario más bonito porque encontramos la participación de todos. Todos quieren participar y todos están a gusto. Y ahorita vamos en un proceso en el cual nos van a dar descarga. Vamos a tener una descarga durante el próximo semestre para utilizar esas horas en la producción de contenidos al orden institucional. Pues esta descarga, en este caso va a ser 2 horas a la semana. Se montó un diplomado de estrategias en 2 niveles. El primer nivel es explorador y conquistador, pero las personas que ya tienen como esa experiencia, que ya quieren avanzar, montamos un nivel que se llama innovador. Entonces, los que ya consideran que tienen un bagaje en educación o en uso de tecnologías, pues lo vamos a llevar a que innoven con esas tecnologías. En un contexto en el cual pues nos salgamos de lo tradicional y empezamos a presentar metodologías disruptivas. ¿Qué pasa? Que cuando uno implementa metodologías disruptivas en procesos innovadores, los tiempos de aplicación o las muestras pues llevan casi 1 o 2 semestres de consolidación. Pero es una iniciativa que es interesante. Inclusive hay algunos docentes que ya han innovado, tienen resultados y queremos vincularlos en ese proceso. No solo lo hacemos al interior, sino que traemos docentes expertos. Una de nuestras docentes expertos ahorita fue galardonada como la mejor docente en Iberoamérica a través de tecnologías digitales, y pues tratamos de vincular esas experiencias también externas que fortalecen mucho el proceso de aprendizaje y la motivación de nosotros mismos como docentes y partícipes de ese proceso. Ok. Sí, es una combinación de todo, entonces, de parte de la institución y de parte de la voluntad de cada docente. Sí, Queda señor. entendido. Profesor Oscar, para terminar, muchísimas gracias nuevamente. Creo que hay más dudas y más preguntas que en otro momento se pueden despejar. Si hay algún compañero que quiere decir algo, pues cerramos. Si no, perdón, si no hay nada más por decir, creo que cerramos la sesión y le agradecemos este espacio que nos ha compartido. Muchísimas gracias, profe Oscar. Tal vez más adelante lo volvamos a contactar para profundizar en algunas de las cosas, pero ha sido una muy buena introducción. Nos enganchó. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Veo que por acá quieren que les comparta algunos de los recursos que se han construido libres. Les voy a enviar el enlace a través de Joao Vale. para que los puedan, si lo quieren utilizar al interior, y pues la idea es compartir el conocimiento con todos. Muy agradecido del espacio y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. eh, Al revés, ustedes compartiendo conmigo. Bueno, señora, con mucho gusto, que así sea. Muchísimas Profe gracias, Joan, profesor. Muy permiso. amable. Muy amable, profesor. Vale, hasta luego, Gracias profe. por estar con Buenas nosotros. tardes, Gracias a que los estén muy bien. participantes. Buen día Muchas para gracias. todos. Buenas noches, perdón, para todos. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias, profesor.